Hola, estamos aquí en el programa Las huellas de las plantas. El día de hoy voy a hablar del amaranto, una planta originaria de México. El amaranto tiene usos desde tiempos prehispánicos y para ello tenemos diferentes fuentes históricas que ya nos mencionan la importancia de este cultivo. De hecho, en tiempos prehispánicos se sembraban grandes extensiones y fue un recurso alimentario y además con un uso ceremonial importantísimo. El códice, el más antiguo, que es el Ramírez, ya habla del huautli y posteriormente en el códice florentino con el padre Sagún se habla con todo detalle de las diferentes clases de semillas de amarantos y de quintoniles que había. Estas semillas recibieron el nombre de huautli porque es una semilla muy pequeña, pero de hecho ellos reconocían diferentes clases de huautli. Cabe señalar que en ese entonces no se consumía la alegría como ahora la conocemos. Ese fue un uso posterior que se cree que se debe a los franciscanos que estuvieron a lo largo de todo el lago de Xochimilco y toda esa zona, que se les ocurrió reventar y mezclar con miel y hacer el dulce de la alegría. En sus inicios el amaranto se consumió totalmente como atole, tortillas y tamales, pero sobre todo también tuvo un uso ritual muy importante. Si vemos las láminas del códice florentino, vemos que aparece la inflorescencia del amaranto como tal y cómo la están cosechando. Y la técnica también de cosecha es la misma que se usaba en esos tiempos con la actual, que es cortar la inflorescencia y se ve la lámina donde están cortando la inflorescencia y la están también depositando sobre petates para que acabe de madurar y se pueda cosechar. Pero también tenemos láminas donde aparece también el uso del amaranto como verdura, que son entonces los famosos quintoniles. Y aparece una lámina también donde hay una vendedora de quintoniles, por lo tanto era un recurso muy importante como verdura. Y también una lámina donde aparece ya la inflorescencia o la planta madura de semilla de color oscura, ya madura, y entonces recibía el nombre de petzicat. Desde el punto de vista ritual, vamos a tener que la semilla de alegría se mezclaba a veces con maíz o con alguna miel de agave seguramente, donde entonces se hacía una pasta que se llamaba suali. El suali se ofrecía y estaba asociada a todos los calendarios de festividades religiosas a lo largo de todo su ciclo, en donde, por ejemplo, en mayo se hacía una ceremonia en honor de el dios Huitzilopochtli, dios de la guerra, en donde entonces el día anterior se juntaba toda la semilla que había de amaranto, entonces se limpiaba muy bien y se hacía esta pasta. El día de entonces de la ceremonia, que se hacía en todas las provincias, pero especialmente en el Templo Mayor, hacían entonces, a semejanza del dios Huitzilopochtli, una figura humana, con apariencia humana, donde entonces había procesiones, había música con tambores, bailaban buena parte del día. También había sacrificios humanos. Y al final entonces esta pasta de esta figura de Dios antropomorfa se repartía entre toda la gente que estaba presente en la ceremonia, especialmente a los niños y a los enfermos. No solo en mayo se hacía esta fiesta, sino también en noviembre se volvía a repetir, pero también se utilizaba durante todas las ofrendas para la petición de lluvias que actualmente se siguen llevando a cabo, donde los cerros se consideran que son sagrados porque ahí es donde está el agua, y entonces también se hacían toda una serie de figuras que con el suali, que también se le ofrecían entonces a los tlalocas.
para la petición tener un buen año de lluvias. En la actualidad, en algunas comunidades de Guerrero se sigue llevando a cabo esta práctica después de tantos años. También se hacía otra fiesta que era para el dios del fuego, donde también se hacía una figura que se hacía en una especie de pedestal. Entonces los jóvenes subían para poder tomar la pasta de Suali del dios que estaba ahí, el dios del fuego. Y también pues el que llegaba primero era el que recibía la mayor parte de esta ofrenda. Y también se repartía entre toda la multitud. Siempre estuvo también asociado a la diosa de los mantenimientos, que se considera también la madre de todos los sustentos, de todos los cultivos para la alimentación. Chicomecuat se llama. Entonces en el templo también hacían ofrendas donde están identificadas plantas de maíz, de tule y de amaranto. Entonces el amaranto siempre tuvo una connotación mágico-religiosa importantísima. Otro aspecto importante es que formó parte de todos los tributos a los mexicas, donde aparece en el Códice Mendoza los tributos que se daban, entre ellos el maíz, el frijol, el amaranto y la chía. De ahí que entonces se cultivaba en grandes extensiones. Pero lo que se cree es que a la llegada de los españoles ven todos estos rituales, porque de hecho hacían esta masa de Sualet y le agregaban incluso sangre de los esclavos que mataban ese día, y formaban los plasmadillos. Además, al final de todas estas ceremonias se repartía un pedazo de esta pasta entre todos los presentes. Y eso hacía que los españoles lo pudieran asociar con la comunión y les pareció un sacrilegio enorme. Se cree que entonces por eso se prohibió el cultivo, aunque esto no está comprobado. Los etnohistoriadores han revisado en muchas fuentes históricas y no aparece en ningún lugar este dato. Es una hipótesis. Pudo haber sido también que el trigo vino a reemplazar el cultivo del amaranto y dejó entonces de cultivarse en grandes extensiones. Actualmente pues son pocos estados donde se siembra, pero bueno, sigue siendo un cultivo muy importante.